Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la continuación de este ciclo de ponencias que dignamente se ha estado llevando a cabo desde el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, Estado Aragua. Enviamos un cordial saludo muy especial a la subdirectora de investigación y posgrado, la postdoctora Francisca Fumero, y en especial al coordinador de la especialización en educación para la integración de personas con discapacidades, el postdoctor Jimmy González, y a todo el equipo que hoy ha hecho posible que continuemos con este magno evento. La temática de hoy: concepciones legislativas del modelo social de la discapacidad. Un tema muy interesante que va a ser abordado por la postdoctora Fátima Batista y la doctora Derna Constantini. Vamos a dar un paseo por ese resumen profesional de ambas profesionales. Tenemos que la doctora Derna Constantini es técnico superior en psicopedagogía, mención retardo mental del Colegio Universitario de Psicopedagogía en Caracas. Profesora en educación especial, mención retardo mental del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay. Magíster en orientación igualmente de la UPEL Maracay. Doctora en educación de la UPEL Maracay. Es docente especialista en instituciones públicas y privadas. Directora durante un tiempo en el Instituto de Educación Especial en el estado Zulia, la cual después se trasladó a la ciudad de Maracay, estado Aragua, donde ha abordado, hizo su vida profesional y educativa en el desempeño de su praxis en el Instituto de Educación Especial Aragua. Docente formadora en el área de recreación y deporte, así como en teatro de títeres. Actualmente docente contratada del UPEL Maracay, miembro de la línea de investigación Ciencia, Educación, Sociedad y Tecnología del UPEL Maracay, destacándose por ser una excelente compañera, leal y orientadora, siempre dispuesta para tener y brindar una mano a guía. Compañera de muchos años de mi persona, tanto en la carrera de psicopedagogía, en la carrera de profesorado y ahora en el doctorado. Es un placer para mí presentar a la doctora Derna Constantini. Igualmente, tenemos a la postdoctora Fátima Batista, profesora en Ciencias Sociales de Mención Historia del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, abogada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, maestría en Educación Superior del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, doctora en Educación del Instituto Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, especialización en Derecho Laboral en la Universidad Bicentenaria, postdoctora en Investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Actualmente es jefe de la Unidad de Evaluación del UPEL Maracay, coordinadora general de investigación en UPEL Maracay, coordinadora del programa de doctorado en educación del UPEL Maracay, profesora de diferentes unidades curriculares en el Instituto Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, igualmente miembro de la línea de investigación de Ciencia, Educación, Sociedad y Tecnología del UPEL Maracay, excelente profesional, destacándose por ser una gran persona, tener una gran sensibilidad, carisma y un ser humano excepcional, siempre dispuesta a colaborar en la resolución de situaciones en beneficio del contexto donde este proceso en su praxis educativa
Igualmente, agradecido, fue mi tutora en el doctorado en educación. Démosles la gran bienvenida a la postdoctora Fátima Batista y a la doctora Derna Constantini. Adelante, el escenario es suyo. Buenas noches, un placer estar aquí compartiendo con ustedes y igualmente un compromiso y un honor en función de quienes me han ido precediendo, quienes nos han ido precediendo en esta compartir de saberes que hemos tenido durante esta semana. Este trabajo que vamos a presentar es compartido entre la doctora Fátima Batista y mi persona en función de que existe una nueva ley para la protección de las personas con discapacidad y favoreciendo la inclusión. En este sentido, primeramente voy a realizar una pequeña contextualización en función de todos los elementos que son necesarios conocer para poder conocer la ley. Y vamos a empezar, o voy a empezar hablando un poco de un concepto que si bien no es nuevo, es muy importante hablar, aun cuando ya se ha mencionado en las sesiones anteriores, que es una definición de la discapacidad. Por favor, Marorly. La discapacidad, disculpe, este lo voy a leer. La discapacidad se entiende como un fenómeno multidimensional continuum del funcionamiento que se hace visible en relación con las situaciones específicas de la vida. En otras palabras, la discapacidad es el resultado de la interacción compleja entre el individuo y su entorno. Esta definición es tomada de un manual de la UNICEF, pero la definición es de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud, que es un elemento perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, que surge a raíz de la necesidad de poder destacar la importancia y el valor del entorno social en función de las barreras u obstáculos que puedan presentar o de las facilidades que puedan presentar también, valga la redundancia, para las personas con discapacidad. Si bien la CIF o la Clasificación Internacional de la Funcionalidad es dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla, que ya lo han mencionado en momentos anteriores, sobre las limitaciones que presenta la persona por la condición que presenta. Ellos consideraron que se estaba haciendo demasiado énfasis en las características y en las debilidades o dificultades de cada individuo. Pero los individuos no viven aislados o las personas no vivimos aisladas, sino que vivimos en una relación constante con un entorno. Por lo tanto, consideran que el entorno puede favorecer o no a la persona con discapacidad. Si bien por lo menos hay discapacidades, ya va, todavía no vamos para allá. Si bien hay discapacidades que pueden estar presentes desde el momento del nacimiento, hay otras discapacidades que se van a ir adquiriendo a lo largo de la vida a causa de diferentes imprevistos o situaciones. Por otro lado, también la CIF señala que el énfasis no puede estar nada más en la persona con la condición o con el compromiso o con la desviación en su desarrollo, sino que debe tener un peso grande también las barreras, bien sea físicas o actitudinales que están en el entorno. Y es por eso que consideran que el enfoque de la discapacidad no puede estar en función de las limitaciones o las condiciones particulares de cada individuo, sino en función de la relación y del entorno en el cual se desenvuelve, sea la familia, la escuela, la comunidad en general o el entorno laboral. Ahora sí, en función a esta definición, se consideró pertinente compartir con ustedes
Un material que la misma Organización Mundial de la Salud lo titula así, la discapacidad en cifras. De acuerdo con esto, se calcula que 1.300 millones de personas, es decir, una de cada 6 personas en todo el mundo, sufren una discapacidad importante o significativa. La que las personas con discapacidad tienen 2 veces más riesgo de desarrollar afecciones en la salud, bien sea psicológica y emocional o en la salud física. Y es más frecuente la depresión, el asma, enfermedades como la diabetes, que también pueden llegar a discapacitar en el futuro si no es tratada adecuadamente, el ictus, la obesidad y problemas de salud bucodental. Estos últimos también son muy comunes en función de que el proceso de atención y de desarrollo dental no siempre está también dentro de los parámetros esperados para todas las personas. Y el acceso a la salud dental también tiene un alto costo a nivel mundial. Por otro lado, los establecimientos de salud a veces son inaccesibles y supone una dificultad hasta 6 veces mayor para las personas con discapacidad. Y esto no solamente también por los gastos que tiene el acceso a la salud, sino también porque en ocasiones las ubicaciones físicas y los espacios no están adecuados para que personas con compromiso de diferente tipo puedan desenvolverse de forma autónoma en centros de salud. Y por otro lado, los medios de transporte. Estas no son todas las cifras que señalan la Organización Mundial de la Salud, pero sí se consideró que eran unas cifras importantes porque ellos señalan también que esto se agudiza en los países en desarrollo. Entonces consideran el Banco Mundial que América Latina en general, igual que otros países como los países del continente africano, toda esta situación de un entorno que agrava de alguna manera la discapacidad está más presente que cuando se trata de un entorno que es más amable y más acogedor con las personas con discapacidad, ya que esto va a favorecer su independencia y autonomía. ¿Puedes pasar la siguiente? Por eso también se consideró pertinente hablar un poquito de la visión histórica de la atención a la discapacidad. Si bien actualmente coexisten diferentes modelos de atención, a medida que ha transcurrido la historia también han ido cambiando esos modelos de atención y se sabe que en la antigüedad las personas habían sido tratadas como seres endemoniados, eran a veces considerados maldiciones, problemas con los dioses, con las deidades religiosas que tenían. Incluso se sabe que los espartanos se deshacían de alguna manera de las personas que en su nacimiento presentaban algún compromiso en su desarrollo. Posteriormente, en la Edad Media, sobre todo en el continente europeo, donde fue extendiéndose el cristianismo, hubo una apertura hacia las personas con discapacidad, pero desde un punto de vista caritativo, donde eran acogidas en algunos centros, en algunas iglesias, pero más que todo para lo que se refería a la alimentación, a que tuvieran un sitio para dormir, descansar, pero no había ninguna formación. Algunos eran empleados de acuerdo a la condición que tenían para hacer algún tipo de trabajo, pero no siempre ocurría así. La mayoría de las veces lo único que recibían era un trato de caridad. Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, ya hay una atención médica asistencial a las personas con discapacidad. Surgen los primeros centros de atención para personas ciegas y para personas sordas. También hay una intención educativa que tiene como hito esa intención de atención educativa, la experiencia del doctor Jean Itard, un médico francés, que fue quien acogió a una persona llamada Víctor, o bautizada posteriormente como Víctor, llamado el Salvaje de Aveyron,
ya que era un niño con unas condiciones particulares que encontraron en una zona boscosa de esa ciudad en Francia, y él hizo intentos de rehabilitación, logrando que él alcanzara, Víctor alcanzara ciertas competencias mínimas lingüísticas y sociales. A partir de ahí se puede decir que empezó una intención de atender de forma educativa a las personas con discapacidad. Por otra parte, durante sobre todo el siglo XIX surgieron lo que son las residencias, y todavía coexisten residencias en las cuales viven personas con discapacidad, con diferentes compromisos, y que son atendidas por personal generalmente médico asistencial, por enfermeras que los acompañan. Luego, en el siglo XX, que es muy importante recordar que en el año 81 se celebró lo que se llamó el Año Internacional de los Impedidos por la nomenclatura empleada en ese momento, y fue un hito importante también porque durante la década de los 80 hubo grandes avances en lo que es la atención educativa de las personas con discapacidad a nivel mundial. En esa misma etapa se hablaba mucho con la corriente conductista, tratando de desarrollar conductas adaptativas y un enfoque psicopedagógico donde se unían la psicología y la pedagogía como una nueva disciplina para abordar la atención integral de las personas con discapacidad. Y por otro lado, ya en esa época el Ministerio de Educación en Venezuela señala que la atención de las personas con discapacidad o de los niños y jóvenes debe darse de una manera integral u holística, como lo expresó muy bien ayer la especialista Solange Mata. En la siguiente, por favor. En vista de todo este proceso histórico, si bien hay permanencia de algunos modelos y coexisten con facilidad diferentes modelos, el médico asistencial, que particularmente considero no puede desaparecer porque son en su mayoría los médicos quienes hacen el despistaje y la atención primaria, porque si bien la discapacidad es considerada una condición del ser humano, muchos de sus orígenes están en enfermedades. Y por eso existe la CIF, o la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, como un manual en donde se señalan todas las condiciones discapacitantes que se han descubierto hasta el momento. Ese manual originalmente fue hecho en dos partes, uno para adultos y otro para niños, pero actualmente hay un solo manual que se consigue, si es de su interés, lo consiguen fácilmente por internet y pueden obtener información. Y por otra parte también está el DSM-5 en este momento, en el cual también están todos los trastornos que tienen que ver con las situaciones de tipo mental y psiquiátrico, y que por supuesto es un manual que nos da pistas que son importantes para la caracterización de la población. Pero bueno, ya estamos en el siglo XXI, ya tenemos casi un cuarto de siglo el año que viene, y hay que enfocarse en otros elementos. Es por eso que el enfoque o el modelo social, del que voy a hablar luego un poquito más, está orientado hacia los derechos humanos de las personas con discapacidad. En el año 2006 se realizó una convención de la Asamblea de las Naciones Unidas, y en esa convención se explicaba cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto, estos derechos están basados en los derechos, en la Carta de Derechos Humanos que todos conocemos. Y esta convención señaló que hay una obligación inmediata de todos los estados que forman parte, por supuesto, de las Naciones Unidas, de asegurar la promoción y protección de los derechos individuales de todos, así como la materialización
progresiva a través de cambios sistémicos en las legislaciones nacionales. Y eso fue una de las motivaciones también para poder estar aquí hoy y compartir esta información. Y por eso me acompaña la doctora Fátima Batista, quien además de docente es abogado. Actualmente hay una nueva ley que se aprobó este año en asamblea y además en el mes de junio o julio fue aprobada y publicada en Gaceta, perdón. Fue aprobada en marzo y publicada en Gaceta posteriormente. Y esta nueva ley se pliega a esa necesidad de trabajar en función de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y esto tiene su base en el modelo o paradigma social. ¿Pero qué dice ese modelo o paradigma social? Que todas las personas con discapacidad tienen derecho y que el entorno debe favorecer eso, el cumplimiento de esos derechos. Y por supuesto de sus deberes, porque en la ley no solamente hay derechos, sino también hay deberes que deben cumplir las personas con discapacidad. Como le decía al principio, la Organización Mundial de la Salud consideró que se hacía mucho énfasis en lo que es la particularidad de cada sujeto en función de la discapacidad que presenta. Pero muchas veces nos encontramos con, vamos a decir, con niños que nacieron dentro de un entorno familiar muy funcional, donde fueron bien acogidos, fueron llevados a estimulación temprana, luego cumplieron su proceso y su prosecución escolar de manera eficiente, se desarrollaron de manera conveniente todo lo que tenía que ver con su formación, ya sea profesional, sea técnica. Tienen formación laboral y cuando llegan no consiguen un trabajo. Y la causa a veces, aun cuando la ley obliga a las empresas y a diferentes empleadores a contratar personas con discapacidad, un porcentaje de personas con discapacidad, esto no siempre se cumple. O pasan elementos como los que se mencionaban cuando se habló de la discapacidad en cifras. La persona logra conseguir su empleo, pero entonces la accesibilidad a ese empleo, bien sea por problemas de transporte, por situaciones de estructura física en las cuales las barreras le impiden accesar a su trabajo, bien sea por el espacio físico, bien sea por el transporte, o a lo mejor hay un espacio físico ideal, no hay barreras arquitectónicas, la persona es aceptada en su trabajo, pero la actitud de las personas que lo rodean no es la más favorable, ya que las barreras no son solamente barreras físicas o barreras de acceso, también algunas barreras que dependen de la empatía o de la acogida que el entorno le dé a la persona. Y si no hay un buen entorno psicoemocional, es muy difícil adaptarse a un empleo. Y eso es lo que pregona este paradigma o modelo social que no es nuevo, ya en los años 70 estaba surgiendo, pero que quizás faltaba este toque último de los derechos humanos para hacerse más palpable. Todavía tenemos entornos a nivel mundial que son muy poco accesibles, aunque se han hecho intentos y hay sitios o hay países donde el piso es táctil para ayudar a las personas con discapacidad visual, donde hay rampas para accesar a todos los sitios o ascensores. Eh, la gente tiene una actitud favorable, pero todavía faltan elementos para que de verdad la inclusión o la integración se dé de manera completa y óptima. Y por eso es tan importante la legislación. Y esto entonces tiene que ver con las oportunidades de acceso a la salud, educación y trabajo. Porque generalmente cuando visualizamos a las personas con discapacidad nos quedamos en su prosecución escolar. Pero ¿qué pasa después que yo termino mi formación académica? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo accedo a una vivienda? ¿A el entorno donde estoy? Y eso solamente es posible si hay una verdadera
atención en función de los derechos humanos. En este sentido, la legislación como una necesidad y oportunidad para la protección, no discriminación y defensa de los derechos de las personas con discapacidad debe ser permanente. Todavía esta ley está muy reciente, incluso la doctora Fátima y yo todavía no las hemos aprendido completa, porque tiene varios articulados, hay cosas que analizar, que discutir en los diferentes colectivos, pues esta es la mejor forma de hacer que esa ley se conozca y que la gente, conociendo la ley, es que puede reclamar su derecho. Miren, cuando yo tengo una discapacidad, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a salir, a divertirme, a disfrutar de mi entorno social, del parque donde estoy, del cine, de todos los elementos sociales con los cuales una persona se enfrenta cuando está haciendo una vida normal dentro de la sociedad donde se encuentra. O sea, si bien el primer entorno social es la familia, después le sigo a la escuela y la comunidad, tiene que existir la oportunidad de que podamos encajar en todos los entornos en los cuales nos desenvolvemos. Es por esto, pasa la siguiente, por favor, que cuando yo consideramos, la doctora Fátima y yo, hablar del valor de esta legislación, cuyo nombre completo, un poquito largo, es Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, es uno de los elementos que debe estar presente en todo lo que tiene que ver con este modelo social, donde yo voy a poder, desde mi ser como ser humano o como persona, poder disfrutar de la vida que me merezco como ser humano. Y le voy a dar una lectura a las disposiciones generales que están en esta nueva ley que dice así. Esta ley tiene por objeto asegurar a todas las personas con discapacidad el reconocimiento de su dignidad humana como sujetos plenos de derechos y garantías en condiciones de igualdad y su desarrollo integral, el reconocimiento de su ciudadanía y atención y su inclusión social, y comunitaria a través de la atención que debe brindarle el Estado, la familia y la sociedad. Entonces debe haber un trabajo conjunto entre la sociedad, el Estado, que es el que ofrece las garantías y también tiene programas en función de la salud y de la educación, y el entorno social, que no solamente tiene que estar libre de barreras físicas, sino también libres de prejuicios para que no exista discriminación hacia las personas con discapacidad. Y culmino esta parte, pasa a la próxima, por favor. Con esta representación de la campana de Gauss. Esta campana de Gauss es específica para lo que es la discapacidad intelectual, pero que si usted la ve y la observa detenidamente, se da cuenta que lo que es considerado normal es nada más un número estadístico, no es la realidad que nos permite convivir. Es lo que ocurre con más frecuencia y por eso hay más cantidad. Y esas personas tienen acceso a todos los bienes y servicios que da la sociedad. Entonces, todas esas personas que están fuera de esa parte central que está en verde, todas esas personas, sean porque tengan discapacidad intelectual, trastorno generalizado del desarrollo, cualquier desviación que le haya afectado su perfecta formación o su perfecta incorporación a la sociedad, todos deben estar dentro de esa parte ancha de la curva de Gauss, porque todos debemos tener la oportunidad de acceder a los mismos bienes, servicios y derechos como seres humanos que son. Partiendo de aquí, la doctora Fátima compartirá con ustedes la información un poco más específica respectiva a la nueva ley. Muchas gracias.
Doctora Sí, muy Fátima. buenas noches a todos. Vamos a continuar. Voy a realizar una antesala con un pensamiento que obtuvo un galardón de parte de un estudiante del programa de educación especial, su apellido Martelo, en una feria de saber. Se los voy a leer. Educar es ayudar a que el ser humano desarrolle adecuadamente sus enormes posibilidades. Conviene saber que educamos más a través de lo que somos y de lo que sentimos, que con todo lo que decimos o explicamos. Educar es dar sentido a la vida, dignificándola. Es humanizar y espiritualizar. Es un largo y complejo proceso que supone un intenso aprendizaje, con aciertos y errores, con alegrías y decepciones y con constantes altibajos. Educar es actuar, es estar cerca, compartir, acompañar de una manera racional y lógica. También es un hecho técnico científico, pero que administrado con amor se convierte en una experiencia sumamente creativa y estimulante. Por eso la doctora Derna Constantini me da la entrada con esa campana de Gauss, porque educamos para todos ellos, para humanizar y espiritualizar. Ahora sí le agradezco a la doctora Maroslin que ubique la lámina con el enfoque comparativo, que es la tribuna central con la que vamos a trabajar hoy. Fíjense, el enfoque comparativo de George Veredi lo vamos a aplicar a la Ley Orgánica para la Inclusión, desde la tribuna que nos está brindando el doctor Jimmy González en la especialización que coordina, que lleva por nombre Especialización en Educación para la Integración de Personas con Discapacidades. Le agradezco al doctor Jimmy los espacios que me ha permitido para reconocer tantas comunidades de aprendizaje y tantos saberes compartidos. Fíjense, lo primero que vamos a tratar son las características que componen este enfoque. Este enfoque comparativo tiene una trilogía o una triada, que desde su caracterización están intrínsecamente relacionados. ¿Por qué? Fíjense, lo primero, él es microcósmico. Él es microcósmico porque selecciona la especificidad para centrar el estudio. En el caso que nos ocupa, las concepciones legislativas. ¿Desde qué? Desde un modelo social, que ya se los explicó mi compañera, la doctora Constantini, de la discapacidad. ¿Cuál es la otra característica que conforma esa triada? Que él es altamente racional, confía en el desarrollo de los constructos y teorías científicas, desde las concepciones legislativas, desde ese modelo social de la discapacidad. ¿Y qué utiliza? Utiliza marcos racionales para el proceso y datos críticos teóricos. Este modelo es aplicable a cualquier situación educativa que ustedes quieran desarrollarlo. Y por última característica tenemos que él es ampliamente dinámico. ¿Por qué es dinámico, doctora Fátima? Porque no excluye, sin excluir el análisis interno, y el énfasis está dado en el estudio de las relaciones, en este caso de las concepciones legislativas del modelo que nos ocupa. ¿Cómo lo vamos a aplicar desde esa concepción legislativa? Lo primero, la base que lo compone. Si puedes ubicar la siguiente lámina, doctora Maroslin, ¿dónde está? Bien. Esa es la que acabo de trabajar, que es microcósmico, dinámico, altamente racional. La siguiente, por favor. Ahí. Esa lámina, vamos a fijar la atención ahí porque toda la ponencia está centrada aquí. La primera fase. Esta fase es súper puntual cuando lo vamos a desarrollar. Ella lleva por nombre descripción y análisis. Es la recolección y la catalogación de los datos. ¿Qué significa aquí? Significa cuando usted retrata una situación, describe, cataloga los datos, las categorías que sirven para respaldar y guardar los distintos tipos de datos. Entonces,
¿Dónde nos vamos a ubicar? Recuerden que nosotros lo estamos trabajando desde las concepciones legislativas del modelo social de discapacidad. Entonces, ¿dónde surgió? Bueno, esta ley surgió, la sancionó la Asamblea Nacional y le otorgó el siguiente nombre: Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Fíjense, tiene 3 elementos clave, 3 descriptores: inclusión, igualdad y desarrollo integral. Esta ley fue aprobada por unanimidad. ¿Y qué contiene? Contiene 5 capítulos, 112 artículos que establecen autonomía de las personas con discapacidad para ejercer sus derechos y garantías en condiciones de igualdad y no discriminación. ¿Qué nos garantiza desde el punto de vista legal? Garantiza la participación e inclusión en sus familias, en sus comunidades, así como los espacios culturales, en los espacios deportivos, en los espacios económicos, educativos, políticos, recreativos y de cualquier otra índole donde ellos se desarrollen, permitiendo que el pleno y libre desenvolvimiento de su personalidad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos catalogando los datos, estamos en la descripción y el análisis, no vamos a perder el foco. Estamos trabajando la ley desde el enfoque comparativo. De igual forma, la norma, aquí sigo con mis categorías, aquí sigo catalogando los datos. De igual forma, la norma certifica la protección y atención integral que el Estado, las familias y la sociedad deben brindarle a las personas con discapacidad, procurando el respeto a su dignidad, sus derechos humanos, y el ejercicio de la ciudadanía, porque ellos son poseedores y que pueden seguir aportándole a la patria. Fíjense, cuando yo estoy en esa recolección y catalogación de los datos, me encuentro que esta ley orgánica fue celebrada en los jardines del Palacio Federal. Esto fue histórico porque en el Palacio Federal Legislativo, la cantante Lucía Valentina, quien tiene una condición del trastorno del espectro autista y discapacidad visual, ella fue quien se encargó de impregnar de alegría a través de su canto a todos los diputados y a las diputadas, a los visitantes, al personal administrativo que se encontraban en ese espacio. Duró 3 años esta ley para llegar a consagrarse. En ese momento también fueron invitados y se le dio la bienvenida, aparte de la cantante, a diversas modalidades deportivas que participaron: la Selección Nacional de Esgrima en silla de rueda, la Selección Nacional de Levantamiento de Potencia en silla de rueda, aerodinámica, y también tiro con arco. Todas estas personas a cargo de deportistas que fueron los integrantes, y también hubo una animación por una banda rítmica de un programa de educación especial del núcleo de 23 de enero a cargo del gerente del programa de educación especial. Todo eso fue celebrado, o sea que esta ley viene con mucha emotividad, lo que llaman por ahí el etos, la emoción. Ahora bien, ya contextualicé la ley. ¿Cómo se forma una ley? ¿Cómo se forma una ley? Recordemos que por encima de la Constitución no hay nada. La pirámide de Kelsen dice, por encima de la Constitución no hay nada. Entonces, si nos ubicamos en la Constitución, desde el artículo 202 hasta el 215, la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, tiene todo el proceso de la formación de la ley. Fíjense, ¿cómo se forma una ley? Una ley se forma cuando ya es un acto sancionado por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque ella es el cuerpo legislador y las leyes reúnen sistemáticamente las normas relativas a determinada materia que se van a denominar código. Y así sigue. Las leyes orgánicas, que es el caso que nos ocupa, estamos trabajando en la noche de hoy el enfoque comparativo con una ley orgánica, que ya le hemos repetido su título. Son leyes orgánicas las que denomina esta Constitución, las que se dicten para organizar los poderes públicos,
o para desarrollar los derechos constitucionales y que sirvan de marco normativo. Eso es importantísimo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se dio el proceso de formación de ley? Así como cuando usted quiere que ejercer el debido proceso, el artículo 49 de la Constitución. Entonces dice, ¿cómo se formó esta ley? Desde el artículo 202 al 215 de la Constitución. Fueron 3 años, como se los asomé anteriormente, donde la comisión estableció para llegar a ese feliz término, como es la aprobación de la ley orgánica, que hoy se ve con gran satisfacción la cristalización de este esfuerzo que conduce a una sociedad más equitativa. Fíjense ustedes, ¿cuándo se da el ejecútese? Para que una ley quede promulgada, está desde el artículo 215 y cuando queda derogada el artículo 218. Entonces, es un hilvanar que tiene preciso nuestra Carta Magna desde el 202 al 215. Ahora bien, ¿qué la hacen que se legitime como norma jurídica esta ley? Siempre es preciso cuando tenemos en nuestra mano una ley, que reúna las siguientes características. No sé qué ocurrió, me sacó de la sala. Estamos en la primera fase, estamos en descripción y análisis, no vamos a perder el foco. ¿Cuáles son las características generales de esta norma jurídica? Primero, que contiene la bilateralidad, porque es entre dos. ¿Entre quién? ¿Entre quién fue promulgada? El Estado, señores, el Estado y los beneficiarios de la ley. ¿Quiénes son los beneficiarios de la ley? Ella lo dice, las personas, el desarrollo integral de las personas con discapacidad. ¿Qué más de contener una ley? Que tenga generalidad, porque esta ley es para todos. Esta ley es para todos. Debe reunir el fenómeno de exterioridad. La ley la hicieron fuera de usted y para que usted la cumpla. Para que usted la cumpla. Debe tener heteronomía. Frente al actor de la ley hay alguien que debe cumplirla. En esos 5 capítulos y en esos 112 artículos hay alguien que debe cumplirla. Y esto es menester cuando está sucediendo una irregularidad. Debe ser imperativa. ¿Qué quiere decir imperativa? Que es obligatoria cumplimiento, es de obligatorio cumplimiento y es coactiva y coercitiva. Hay una advertencia de recibir una sanción. Los últimos capítulos de la ley están haciendo un llamado a esa advertencia de recibir una sanción. Ahora bien, continuamos con el enfoque comparativo de Berede. La interpretación. Mire, esta es una de las fases que requieren de mayor proceso hermenéutico. ¿Por qué? Porque en esta fase se logra analizar desde el punto de vista a otras ciencias. Yo quise traer muchísimas ciencias que se relacionan, muchísimas. Yo empecé con derecho civil, después seguí con derecho familiar y así fui. Y yo dije, no, pero es que ya va, tú no puedes perder el foco, Fátima Baptista. ¿Dónde te están dando a ti la oportunidad de presentarte? En la especialización. Hay un micrófono abierto. En la especialización. Entonces, para yo llegar a someter el análisis de los datos, en este caso, con la ley que nos ocupa, la Ley Orgánica para la Inclusión, la Igualdad y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, yo lo asocié con las ciencias sociales, específicamente con una ciencia que es denominada ecología familiar. Esta es la que calza para la noche de hoy desde la tribuna de la especialización en educación para la integración de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la ecología familiar, cuando yo realizo la interpretación, es la rama del saber que se encarga del estudio integral de la familia,
de ese niño, de esa niña, de ese adolescente con necesidades especiales. En una teoría propuesta por Uri Bronfenbrenner, él tiene una data de 1917, murió en el 2005. Bronfenbrenner es el del programa sistémico, el del micro, meso, macro. ¿Por qué lo ubican en la propuesta de la ecología familiar? Porque él establece en todos esos ciclos, en todos esos nudos cíclicos, él establece que las relaciones familiares son relativas al desarrollo de ese infante y que debe entenderse como una red de partes o sistemas que interactúan. Fíjese que la familia no puede quedar fuera de la ley. Es imperativo que ellos interactúen en un todo y que esta vez estén influenciados por los procesos sociales. Porque recordemos que no estamos solos, que pertenecemos a un macro, meso, a un micro, meso y macrosistema dentro de los culturales más amplios. ¿Cuál es el foco de la ecología familiar? ¿Por qué lo estamos ubicando aquí como nuestra ciencia en la noche de hoy? Porque la ecología familiar es esa rama del saber que brinda apoyo a la familia que necesita comprender su dinámica. Estas competencias están relacionadas con dar las orientaciones sobre la integración del educando con necesidades especiales a la escuela regular y su adaptación a las nuevas exigencias. La ecología familiar como un sistema sinérgico, fíjese usted, es una rama que trabaja con la sinergia y su incidencia en el proceso de adaptación de los educandos frente al entorno social escolar. Bien. Entonces, ahora pasamos al tercer momento del enfoque de Beredes. Este momento es el momento crucial, cuando nosotros llegamos a yuxtaponer y a comparar. Estas dos fases, cuando ya yo describí, cuando yo le dije que catalogué los datos, luego realicé la hermenéutica desde otra ciencia que para la noche de hoy se escogió ecología familiar. Ahora, estas dos fases son puntuales, la yuxtaposición y la comparación. ¿Por qué? Hay un tratamiento simultáneo, hay un tratamiento de los datos descritos y de los datos analizados en un proceso de ordenar y captar los aspectos esenciales del estudio. Entonces, ¿qué queremos aquí? Vamos a equiparar la información recogida de la ley y la vamos a ubicar en categorías elaboradas, lo cual va a permitir el análisis para la comparación final como resultado de una amplitud del horizonte. Ese horizonte es ese proceso ordenador en una visión de conjunto. Eso es lo que queremos cuando yuxtaponemos y comparamos. Fíjense todo lo que encontré para yuxtaponer y comparar en la ley. La inclusión social de las personas con discapacidad. Es la señora Claudia que tiene el micrófono abierto. Bien, la inclusión social de las personas con discapacidad en el contexto venezolano. ¿Cómo está orientada en el marco de la ley? Está orientada primero en la promoción del conocimiento. Esa es la primera categoría que se yuxtapone. Luego en el análisis y la reflexión de las políticas del Estado. Eso está ahí, señores, eso está en la ley. Permitiendo adquirir competencias y actitudes. ¿Para qué? Para propiciar su intervención en planes y proyectos nacionales, de manera que favorezca esa inclusión social de todos esos educandos, de ese educar que yo les dije que va a ese proceso de humanizar y espiritualizar, va a favorecer a todos esos educandos, así como logra en esa yuxtaposición evaluar programas para la inclusión social en el contexto educativo. ¿Qué encontramos también en esta yuxtaposición? Encontramos que también se realiza en cada uno de sus articulados un análisis de los sustentos teóricos que orientan la inclusión social en el contexto venezolano. Recuerden que esta ley fue emanada de la Asamblea Legislativa y que toma en cuenta, lo toma muy en cuenta, los factores de riesgo y los factores protectores. Estos sí están bien demarcados. Cuando hacemos el recorrido de las políticas del Estado,
que favorecen la inclusión social en el contexto venezolano desde esos programas que generan acciones y que propician esa inclusión social. ¿Cuáles son los valores que están presentes dentro de esa matriz epistémica de esta ley? Que se logra valorar la inclusión social y que hay unos contenidos de inclusión social con posturas teóricas sobre una dinámica social y comunitaria. Eso está plasmado ahí, donde también están presentes esos factores de riesgo y esos factores protectores. ¿A través de qué? De la naturaleza y sus implicaciones. Pero también encontramos en la comparación con la ecología familiar que está presente el proceso de resiliencia. Y este fenómeno es clave para el cierre que les voy a realizar en la noche de hoy. ¿Por qué? Porque está presente cuando logramos localizar esa promoción resiliente en esas políticas del Estado. Aparte de promover esos programas nacionales, esas situaciones familiares y comunitarias, también se emprenden acciones pedagógicas para prevenir o minimizar, pero también encontramos un diseño de acciones pedagógicas especiales, y aquí está, que obedece a nuestro contexto. También se podría comparar esta ley, como bien lo hizo magistralmente la doctora Marolí esta mañana en una conferencia que participó, con otros países, pero en esta oportunidad se hizo con otra ciencia. Ahora bien, ya llegamos y cumplimos la yuxtaposición y la comparación. Ahora, la siguiente lámina, aquí. ¿Cuáles son los beneficios del enfoque comparativo en la ley orgánica? Fíjense, cuando generamos ese tratamiento simultáneo de las fuentes y verificamos ese carácter más esencial y general de las características singulares, aquí hay una singularidad y esa palabra es clave para esos tres ámbitos que vamos a trabajar ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué son singulares las características que están descritas? Porque es muy específica para un ámbito social y legal. También tenemos que se dirige a una dimensión epistemológica esta ley, donde se resalta el paradigma cualitativo por la naturaleza de los datos comparados. Fíjense lo que me encontré. Hay varios artículos donde se puede apreciar una dinámica interactiva de construcción y reconstrucción. Una reflexión constante que implica el involucramiento en el contexto social. Cuando se destacan los fines o los fines teleológicos de recrear, analizar y comprender las significaciones cotidianas. Señores, aquí están presentes en esta ley todas las representaciones sociales del fenómeno de estudio por parte de esos versionantes a los que yo les dije, donde es necesario en ese proceso de formación de la ley que siempre hay un actor que debe cumplirla. Pero la generalidad, la ley es para todos, la ley es para todos. Entonces, en ese diseño está resaltado el paradigma cualitativo. Entonces, en la ley está presente su matriz epistémica desde el paradigma interpretativo. Y ahora bien, ¿cuál es la relevancia para cerrar en la noche de hoy? La relevancia académica e investigativa de la aplicación del enfoque comparativo de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral. No olviden nunca esos tres descriptores clave: inclusión, igualdad y desarrollo integral. Que esas sean las palabras que acompasen cada una de nuestras orientaciones dinamizadoras. Que esta ley, esto lo encontré yo, esta ley está centrada en una actitud meliorista. Lo repito, una actitud meliorista hacia una esperanza de lo mejor. Aquí vamos a colocar el ethos, las emociones. En nuestra búsqueda por entender el progreso humano, el concepto de meliorismo emerge como una luz guía. Esta es una luz guía para todas las personas a quienes se les diseñó esta ley. La palabra meliorismo proviene del latín melior, que significa mejor. El meliorismo es la creencia de que el mundo puede ser mejorado a través del esfuerzo humano, el esfuerzo de nosotros,
el esfuerzo de nosotros. A diferencia del optimismo inquebrantable, no se trata de eso. No se trata de eso, que asume que todo va a salir bien, o el pesimismo, que ve poca esperanza de mejora. El meliorismo, que es la relevancia académica e investigativa de la aplicación del enfoque comparativo en la ley, encuentra un equilibrio. Eso es lo que queremos, reconocer las complejidades de la vida, mientras se aferra a la creencia de que podemos tener un impacto positivo. Este legado filosófico del meliorismo sigue siendo relevante hoy día. A medida que enfrentamos nuevos desafíos, los principios del meliorismo pueden guiarnos en nuestros esfuerzos por crear un futuro mejor. En lugar de qué, señores, de quedarnos paralizados por el pesimismo o abrumados. No, señor. En la enormidad de los problemas, podemos adoptar una postura proactiva que priorice la mejora y el crecimiento. ¿Por qué? Porque en el mundo actual, los problemas como el cambio climático, la injusticia social, la desigualdad económica, todas esas preocupaciones son apremiantes, pero el meliorismo nos invita a reconocer estos problemas y asumir la responsabilidad de nuestro papel en su resolución. En la ley, en la ejecución de la ley, cada vez que la estemos defendiendo, la debemos cargar en nuestra cartera, la debemos cargar en nuestro maletín. Yo no dejo mi maletín para ningún lado, lo cargo para todas partes. Ahí va a estar la ley, para fomentar una mentalidad de mejora continua, para cultivar la resiliencia y la adaptabilidad. ¿Se recuerdan cuando les dije que en la ley está presente la resiliencia? Bueno, también la adaptabilidad. Estos son elementos claves del meliorismo, son cualidades vitales para navegar en un mundo en constante cambio. Entonces, necesitamos incorporar el meliorismo en nuestra vida diaria. No requiere gestos grandiosos, no, señor. Son acciones pequeñas y consistentes que puedan llevar un cambio significativo. Es una forma de adoptar esta mentalidad, estableciendo metas realistas, las que nos debemos proponer desde el cierre de la jornada, hacer un diplomado, encuentros de saberes, círculos de estudio, ya sean personales o profesionales. Alcanzar estas metas pueden motivarnos a avanzar y celebrar esas pequeñas victorias en el camino, que nos ayuda a mantener ese impulso. También es crucial mantenerse informado. Recuerden con lo que empecé, porque educar es ayudar a que el humano se desarrolle adecuadamente. Educar sobre los problemas que importan y que podemos contribuir a soluciones. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que la relevancia académica e investigativa del enfoque comparativo es a involucrarte con otros para amplificar tus esfuerzos y a colaborar con personas o con grupos afines. Yo estoy ya con la doctora Derna, con el doctor Gustavo, con la profesora Solángel, con la profesora Mari Carmen, con el doctor Jimmy, Marianela, Rafael. Yo estoy haciendo redes para practicar esa reflexión regular sobre esas experiencias y el progreso que se va a lograr para mantenernos enfocados y motivados en la aplicación de la ley. Me encantó compartir en la noche de hoy con ustedes y traerles el enfoque comparativo de George Veredi, aplicado a la ley orgánica para la inclusión. Se les quiere, se les aprecia. Bendiciones para todos. Y vamos a cerrar con un pensamiento que está al final. A ver si lo puedes poner. Que dice que el abordaje de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, ofrece oportunidades para la integración de este colectivo en un clima de igualdad, equidad y por ende de libertad. Eso es nuestra ponencia del día de hoy. Muchas gracias por la atención recibida. Estamos atentos a sus comentarios y preguntas. Bueno, buenas noches, mis estimadas doctora Fátima Iderna Constantini. Vamos a dar oportunidad primeramente para leer ciertos mensajes que han estado enviando por el chat.
de felicitaciones y vamos a darle la apertura aquí. Déjame buscar. Buenas noches, saludos a todos. Un placer estar presente en esta formación muy nutritiva. Mari Deignin desde Puerto Píritu, Estado Anzoátegui. Ruzbeli Velázquez, feliz noche para todos. Un placer estar presente desde Bruzual, Estado Yaracuy, docente de aula integrada. Dilia Rosa, buenas noches. Desde la Trinidad, Estado Yaracuy, licenciada en educación. Esperanza Dilia, Eulasio, egresada de la UBB, excelente formación para fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes de la modalidad. Agradecida por compartir sus conocimientos con nosotros. María por compartir este conocimiento desde su formación y experiencia educativa para personas con discapacidad. Enilda Lugo, excelente. Gracias por tan valiosa información. Y Mayra Rodríguez. Guau. Quiero destacar lo impresionante que ha sido la presentación de su profesora. Mayra es una alumna mía de la Universidad Rómulo Gallegos. Ha sido presentación de su profesora. Su estilo es verdaderamente mundialista y su capacidad para convencer con esa voz decidida es admirable. Así es como deben ser los docentes, inspiradores y seguros, capaces de transmitir sus ideas con claridad y pasión. Además, el amplio vocabulario que maneja no solo enriquece la experiencia de aprendizaje, sino que también motiva a expandir nuestro propio lenguaje. Es un verdadero ejemplo a seguir. Gracias. Gracias a ti y Mayra por esas palabras tan ejemplares. Solángel Matar, buenas noches, excelentes las dos doctoras. Es necesario para todos la revisión profunda de esta ley y de otras que se han añadido al mundo de especial. Y Mayra Rodríguez nuevamente, cuando digo su profesora es porque sé que la doctora fue su tutora. Gracias, Imayra. Aquí Isaías Briceño dice que tenía problemas con la red. Darwin Jaramillo, excelente la fundación, muy nutrida. Muchas felicitaciones. Erika Hernández, excelente ponencia. Felicitaciones para ambas. Realmente se aprende mucho en poco tiempo. Gracias por este conocimiento comprimido y sustancioso. Bemaile Hernández, excelente ponencia, muy nutritiva. Felicitaciones a la profe, de verdad. Desborda una energía desde el municipio de La Trinidad, Estado Yaracuy, docente de aula integrada. Eileen Azuaje, felicitaciones por excelente abordaje de la ley. Mantendré el enfoque, docente de aula integrada Yaracuy. Naomi Olivo, excelente ponencia. Es importante seguir formando y el llamado a la sensibilización para la promoción social y colectiva de docentes en especial. Así ha sido todos los mensajes que se han recibido. Aquí viene otro más, vamos a ver. Cándida Blas, estiman extensivas mis felicitaciones a los ponentes y al equipo organizador. También a todos los que hemos invertido tiempo en estas formaciones. Así es, de verdad que sí, Cándida. Ustedes y lo que han hecho todos estos días de ponencia han sido palabras de motivación y nos han llenado de entusiasmo para seguir avanzando en estas ponencias. De verdad que sí. Porque a medida que vemos el compromiso que ustedes están y el tiempo que se están tomando para conectarse, sabiendo los compromisos que cada persona puede tener, nos llena de orgullo y satisfacción.
Y bueno, ya por aquí vamos a dar, como se dice, el cierre. No hay interrogantes, no ha salido más aspectos que haya que analizar o que haya que, por decirlo de alguna manera, aclarar. El chat se abrumó de las felicitaciones para ambas. Para nosotros, desde el comité organizador, como se sabe, ha sido una gran satisfacción el estar todas estas noches llevándole un granito de arena desde nuestra formación para todos ustedes. Aquí está Mili Gracia. Mili, ya vamos a leer el de Mili. Hay mucha gente de Yaracuy que sorprenden gracias a las personas de Yaracuy, y sé que hay de otras localidades, pero impresionante la cantidad de gente de Yaracuy. Felicitaciones y gracias por estar pendiente de todas estas ponencias. Gracias por excelente información, dice Mili García, y lo más importante, hacer énfasis a la inclusión, integración y desarrollo en beneficio de nuestros niños y demás personas, y tener en cuenta el meliolismo. Asimismo, se debe hacer llegar o promocionar más esta ley. Gracias y bendiciones, docente especialista de la integrada en el municipio Aristides Vertida del estado Yaracuy. Agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar este día en conocimiento. Éxitos para todos los organizadores. Gracias. Bueno, aquí de verdad nos pudimos dar un paseo. Hay muchas manos levantadas, muchísimas manos levantadas para poder tomar palabra en esto. La doctora Maroslí, si usted puede darle pase, porque por aquí solamente lo que yo veo es la manito y una foto, pero no sé quién es la persona. Aquí estoy. Bien. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las doctoras Derna Constantini y la doctora Fátima Baptista por su erudita y enriquecedora ponencia en la quinta jornada de educación para la integración de personas con discapacidad. Su profundo análisis sobre las concepciones legislativas del modelo social de la discapacidad ha sido un aporte invaluable a nuestro campo de estudio. Las doctoras Constantini y Baptista han demostrado una maestría en la aplicación del enfoque comparativo de Bereday, contextualizando sus investigaciones en la realidad venezolana. Al analizar las políticas educativas nacionales a la luz de las mejores prácticas internacionales, han logrado identificar tanto los avances como los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de inclusión, de integración de las personas con discapacidades o necesidades especiales. Su trabajo no solo contribuye a enriquecer el debate académico, sino que también ofrece herramientas prácticas para diseñar e implementar políticas públicas más justas y equitativas para las personas con discapacidad. Al destacar la importancia de adaptar los marcos teóricos a las particularidades de cada contexto, las ponentes han demostrado un profundo compromiso con la búsqueda de soluciones sostenibles y contextualizadas. Invitamos a toda la comunidad educativa a reflexionar sobre las ideas expuestas en esta ponencia y a trabajar de manera conjunta para construir una sociedad más inclusiva y accesible para todos. Nos quedamos con el reconocimiento de las complejidades de la vida y adoptar la postura del meliorismo en asumir el rol como docentes dentro y fuera del aula, en, por y para nuestros estudiantes. Felicidades a todos por esta excelente ponencia. Gracias, doctora Constantini, gracias, doctora Baptista. Bueno, vamos a dar un saludo especial. Dieron la oportunidad de entrar en estas ponencias, en la quinta ponencia que se ha hecho con mucho sacrificio, con muchas ganas de dar formación a las personas que aquí están presentes. A mí
el hecho de formar parte en este equipo organizador junto a mis otros compañeros, hay que recordar que este es un trabajo arduo. Hay que dar gracias especiales a esa loable labor que está llevando a cabo la doctora Marolí. Y bueno, es importante antes de despedir darle un pase al doctor Jimmy González, que es el coordinador para la educación de la integración de las personas con discapacidades para dar culminado el evento. Doctor Jimmy, si Feliz está. noche, un gran abrazo en la distancia para todos. Mis felicitaciones a la doctora Derna Constantini, a la doctora Fátima por extraordinaria disertación. Mil gracias a todas las personas que se conectaron, especialmente a la gente de Yaracuy, la gente de Carabobo, la gente del oriente del país, las personas en el exterior, la doctora Marianela, el doctor Hidalgo. Un gran abrazo a todos. Excelente participación, muy agradecido a la doctora Marolí Díaz. Recuerden que mañana es un tema de gran envergadura, un tema que está en el tapete, el desafíos y las oportunidades de la inteligencia artificial en la educación de personas con discapacidad. No se pueden perder esta extraordinaria disertación, ponencia que nos va a presentar la doctora Marolí Díaz. Inviten a sus compañeros para que se deleiten. Hoy la doctora Marolí Díaz hizo una extraordinaria ponencia en la Jornada Nacional de Investigación de la Universidad Pedagógica Experimental. Merece que todos les brindemos un aplauso porque representó al pedagógico de Maracay en una forma magistral. Mis felicitaciones a la doctora Marolí, así como felicitaciones nuevamente a la doctora Derna Constantini, a la doctora Fátima, y también agradecer el apoyo a la doctora Francisca Fumero, su directora de investigación y posgrado, por todo ese apoyo y confianza que nos ha brindado en relación de esta jornada. Mil gracias, un abrazo en la distancia, saludo a Marixa Brito, a Rosa Salón, Damaris y todo ese equipo de Yaracuy que está presente, el doctor Heredia, la doctora Peña, el doctor Izaguirres de Carabobo, un gran abrazo, y a la gente del Oriente también un gran abrazo, a todos los doctores que están participando a nivel nacional, repito, y a nivel internacional. Mil gracias, nos conectamos mañana, corran la voz, es un tema espectacular, no se lo pueden perder. Muchas gracias al doctor Gustavo del Nogar por su extraordinaria enfoque para el esquema de la el esquema que llevó en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Éxito, salud para todos, mucha salud. Y viva Venezuela y viva la universidad. Muchas gracias. Gracias al doctor Jimmy González. Y vamos, antes de finalizar, porque de verdad que es muy importante, porque las personas se toman su tiempo para enviar sus opiniones y sus mensajes. Entonces, vamos a leer los que puedo aquí. Ya esta la leí, mil gracias. José Raúl Heredia, excelentes disertaciones de las ponentes. Saludo desde la UPTV Valencia, doctor Raúl Heredia. Nuevamente, este tipo de actividad debe ser continua en nuestro quehacer universitario. La doctora Fátima dando gracias, igualito la doctora Derna Constantini agradeciendo también. Nuevamente el doctor Heredia, bendiciones para su vida, mi doctora Fátima y todo ese equipo maravilloso. Marianela Hernández, saludo doctor Jimmy,
El doctor Eledia, saludo. Doctor Jimmy, agradecido por la invitación. Éxitos a ese tremendo equipo. Marixa Brito, bendiciones a las ponentes. Saludos al doctor Jimmy González desde Yaracuy. Yaracuy batió récord, ratificando la disposición de continuar participando. A los organizadores, nuestro respeto y admiración por orientarnos en cuanto. Cándida Blasco, gracias, doctor Jimmy. Saludo desde el estado de Yaracuy, La Trinidad. Recibo la invitación para mañana y seré portavoz de la misma. Dios nos bendice a todos. Marixa Brito, mañana Yaracuy continuará presente, así lo esperamos. Fátima del Rosario, la doctora Fátima, infinitamente agradecida y bendecida. Noche se les agradece mucho, se les admira y se les respeta. Aquí está el link nuevamente para las personas que está colgando la doctora Maroslí. Sureli Gorillo, Yaracuy activos por la educación especial. Gracias, Marixa Brito. Mariela Hernández, gracias, doctora Constantini, y muchas gracias, doctora Fátima, mi madrina. John Mari Mercedes, buenas noches. Excelente ponencia, la cual nutre a toda la modalidad de educación especial. Desde Bastidas, Estado Yaracuy, docente de aula integrada, Josmari Daza, gracias por su exposición infinita y agradecida. Esto han sido realmente todos los mensajes. Entonces ya el doctor Jimmy González, coordinador de la especialización en educación para la integración de personas con discapacidades, hizo cordialmente la invitación para el día de mañana, que por supuesto es una ponencia que más que estar pendiente de lo que va a decir nos llena de intriga por la temática. Es algo que está en el tapete, es innovador, pero siempre nos mantiene. ¿Qué nos irá a decir? ¿Qué nos va a presentar? Porque la doctora Maroslí siempre se ha destacado de esa manera. Pero sobre todo, en la temática de la inteligencia artificial, lo que encierra todo ese proceso, mañana va a ser aclarado. Gracias a la doctora Maroslí nuevamente, y recuerden, mañana terminan las ponencias, pero el equipo continúa trabajando en beneficio de todos ustedes. Recuerden que tienen que entrar al link, responder las preguntas para que le pueda hacer llegado su certificado. Y el 2 de diciembre, un día antes del Día Internacional para las Personas con Discapacidad, será magistral, va a ser inolvidable. Yo sé, no se lo pueden perder, porque ese concierto que van a ustedes recibir va a ser inolvidable. Buenas noches. Siempre es agradable poder compartir con todos ustedes, y bueno, les cedo la palabra a la doctora Maroslí Díaz. Bueno, Saludos cordiales, sí. Bueno, estoy por acá. Chévere. Entonces, les vamos a dejar por acá en el chat el link para el registro de la asistencia de hoy. Es importante que interactúen en él, pues esta base de datos será esencial para lo que son los procesos investigativos y divulgación de esta jornada y de cada uno de los ponentes también. Así que la invitación es para mañana, y aplicada a la educación para las personas con discapacidad. Será totalmente práctico, así que prepárense y mañana nos vemos. Les dejamos acá el chat activo unos minutos más para que se registren. Feliz y bendecida noche para todos. También recordarles que a su correo llegará